Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Eh, Gracias por su participación. Mi nombre es Luis Ángel Salvador Espinosa Hernández, y pues estoy a cargo básicamente de lo que es la operación del Atlas Nacional de Riesgos. A nombre de la doctora Cecilia Izcapa, que es la directora de análisis y gestión de riesgos aquí del CENAPRED, pues le doy la más cordial bienvenida y les comento un poquito el objetivo pues, de este taller y de este curso que pues vamos a hablar un poquito de lo que es acerca de los requerimientos que se necesita para la elaboración de los atlas de riesgos o de peligros o riesgos. Y pues este curso está enfocado para gente que pues sí tenga un poquito de conocimientos técnicos en materia de mapas. En este caso, que el curso básicamente es especializado y enfocado a la susceptibilidad y de deslizamiento de laderas, pues igualmente creo que en la convocatoria hubo como esa distinción para que pues pudieran tomarlo y pues que aprovechen este curso y este taller que pues realmente no se da regularmente. Sí, son cursos especializados. El año pasado tuvimos tres, que fue de inundaciones, que fue de sismos y de el área de sanitario ecológico. Entonces, para este año igualmente van a haber tres. Empezamos con laderas y no recuerdo ahorita los otros dos, pero también van a haber. Entonces, sí, este tipo de cursos sí va a ser un poquito más especializado, un poquito más técnico, pero pues creemos que pues a todos les va a servir bastante y pues el objetivo es que pues se lleven cuáles son los requerimientos, cuáles son los detalles técnicos en la parte de elaboración de mapas. No necesariamente es que tengan que hacer un atlas, este es como los requisitos mínimos en caso de que lleguen a ustedes a elaborar un tipo de este instrumento, pero si no, pues les va a servir en su día a día, en elaboración de mapas, levantamiento de información, etcétera, ¿no? Entonces, pues esperamos que les saquen provecho a este curso. Y bueno, esta primera hora yo les voy a compartir un poquito de la parte de la nacional de riesgos, que pues es básicamente la función en mi área, que es la parte de cómo es que en caso de que hagan un atlas, cómo es que deben de entregarnos la información, cómo pueden elaborarla, cuáles son las metodologías que deben de seguir, porque digo, ahora sí que un poquito de contexto, anteriormente Sedatu era quien estaba a cargo de llevar a cabo, bueno, de llevar diferentes programas para poder hacer este tipo de documentos, pero pues ya a partir de esta administración ya hubo un cambio. De hecho ya el área que estaba encargada en Sedatu pues desapareció, entonces se nos queda esta parte de dar acompañamiento a los estados, a los municipios, para que puedan elaborar sus atlas. Entonces sí es importante de que si alguno de los que están aquí presentes, sea de algún estado, de un municipio y quiera hacer su actualización o su elaboración de atlas, sí, coméntenos, díganos para pues darles este acompañamiento, eh, casi casi llevarlos de la mano, porque digo, muchas veces ya llevan el documento elaborado, ya está un poquito avanzado y digo, podemos mejorarlo o si no, pues ya veríamos otra siguiente etapa, ¿no? Lo importante aquí es que pues aprovechen los recursos que tienen. Sabemos que hay municipios que tienen recursos, hay otros municipios que pues de plano no tienen recursos, pero pues podemos llegar a ciertos niveles de entrega de información para que pues podamos apoyar y pues que también el municipio no deje de contar con este tipo de información, ¿no? Entonces sí, bueno, una de las cosas que sí les pediría es que en caso de que estén llevando estos instrumentos, acérquenos con nosotros. Al final les voy a dar el correo
para que pues puedan estar en contacto y cualquier cosa estamos ahí al pendiente, ¿no? Igualmente las preguntas, dependiendo de cuántas vayan siendo, puedo ir respondiendo, si no me voy a esperar al final de la participación para poder aclarar un poquito. De todas maneras, al final del curso, el que sería el día viernes, va a haber otra participación mía en la que en caso de que pues no llegue a responder alguna de las preguntas en esta primera hora, pues la retomamos para el viernes y de todas maneras dentro de estos días que van a estar seguramente van a surgir dudas. E igualmente para ese día vamos a estar respondiendo estas dudas, ¿no? Entonces, pues voy a iniciar con la participación y cualquier cosa estoy ahí al pendiente del chat. Para poder ver para ver el chat, en caso de que, porfa. Ok, pues bueno, vamos a empezar por ver qué es el Atlas Nacional de Riesgos. El Atlas Nacional de Riesgos está definido en la Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, como un sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados. Es el resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. Resumido en un poquito menos técnico el concepto, el Atlas Nacional de Riesgos es un sistema, es un portal web que está pues público en la página de internet que es www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx y pues está compuesto de diferentes aplicaciones, aplicativos, de diferentes tipo de información geográfica principalmente en la que se refleja diferentes servicios que, pues, digo, ya sea que se han integrado de diferentes instituciones, igualmente por parte del CENAPRED, en la que dentro de sus servicios o capas que podemos consultar, viene capas desde peligro, vulnerabilidad y exposición. También tenemos el sistema expuesto, que sería toda la parte de población, de colonias, la población a nivel de ITER, de AGEP y diferentes ubicaciones de la información que las instituciones comparten, ¿no? Ahorita actualmente tenemos pues ya más de 11,000 capas integradas que pues pueden ser consultadas, que se están abonando día con día y pueden ustedes estar ahí revisando en el portal, ¿no? Así que como parte de, como un ejercicio, pues igual les invitamos a que consulten, a que vean. De hecho, al principio pueden, dentro de la página hay una pequeña encuesta en la que nos interesa también ustedes que participen y pues nos digan, ¿no? Si les parece bien la página, que si encuentran la información, no la encuentran, cómo les gustaría, porque actualmente este año tenemos un reto de transformar un poquito este portal para pues que la gente tenga un poco más de conocimiento, de un mejor uso del sistema y de la información, y pues queremos tenerlo lo mejor para ustedes, ¿no? Entonces, este es el Atlas Nacional de Riesgos y lo pueden consultar en internet sin ningún problema. La Ley General de Protección Civil también comenta que se supervise a través del CENAPRED que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Entonces, el CENAPRED tiene la función de integrar la información que los estados, municipios o las demarcaciones de la Ciudad de México realicen para poder integrar precisamente lo que es el Atlas Nacional de Riesgos. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente. Muchos confunden o no tienen claro a qué se le llama actualización permanente. Ahora sí que no, ahorita se está definiendo internamente en CENAPRED la parte de llevar a cabo la elaboración de estos atlas cada 5 años, como que cada 5 años se tenga una actualización de estos instrumentos
pues para que se tengan pues cuantificado y viendo en dónde si hay alguna actualización. Digo, cada ciudad, cada territorio siempre está en crecimiento en la parte de población y pues se tienen que a lo mejor estar definiendo cuáles son las áreas que se deben de estar estudiando o cuáles son las áreas que se deben de estar observando en caso de que se llegue a presentar algún fenómeno, ¿no? Entonces, 5 años para este tipo de actualización, pero no dejar de lado que cada año o cada cierto tiempo, cada municipio puede estar actualizando esta información que pues puede llegar a estar cambiando pues básicamente de manera rápida. En este caso, no sé, si tienen ubicado la parte de gaseras, gasolinas, toda la parte del sistema expuesto, si lo tienen bien ubicado y pues hay que volver a ubicar, esa es como la parte de actualización permanente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el fenómeno tal cual, no sé, por decir, un escenario de riesgos de inundación, pues no lo vamos a estar actualizando cada año, ya hay ciertos periodos que de hecho en la guía de contenido mínimo ahí maneja, no es necesario estarlo haciendo cada año, sino simplemente con un estudio ya se pueden abarcar un cierto periodo de tiempo y este tipo de información pues no es necesariamente que se tenga que actualizar, sino la información que se puede ir actualizando de manera fácil, por decirlo así, ¿no? Entonces, igualmente, específicamente en la parte de laderas, pues ellos van a poder también comunicarles cuál es el tiempo ideal para poder llevar a cabo este levantamiento de información o hacer estos análisis específicamente para laderas. Eh, Igualmente, el Reglamento General de Protección Civil menciona que el Acta Nacional de Riesgos deberá integrarse con los siguientes componentes: un sistema de información, mapas de peligros, mapas de susceptibilidad, inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, mapas de riesgo y escenarios de riesgo, ¿no? En este reglamento igualmente menciona las definiciones de estos, pero pues básicamente es un sistema de información geográfica que integre toda la información de mapas de peligros, mapas de susceptibilidad, el inventario de bienes expuestos, inventario de vulnerabilidades, los mapas de riesgos y escenarios posibles de riesgo, ¿no? Todas estas componentes son explicados en la guía contenido mínimo para cada fenómeno. Entonces sí es muy importante que pues esta guía que vamos a estar mencionando sea le llaman de carácter ay, ¿cómo le llaman? Ahorita tienen la palabra, creo que en la siguiente, de observancia obligatoria. Es de observancia obligatoria esta guía para que se pueda llevar a cabo la elaboración de estos atlas, ¿no? En esta guía, pues viene toda la parte de las disposiciones generales, los diferentes perturbadores que hay que estar, los fenómenos perturbadores que hay que estar documentando, los componentes del atlas y ya se va separando en fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y los socioorganizativos, ¿no? Entonces, toda esta información viene bien definida en esta guía. Igualmente, como dato extra, para este año también se tiene pensado y comprometido la actualización de estas guías. Ya no es que vayan a cambiar todo, simplemente pues se le va a dar una revisada de los conceptos con diferentes, eh, pues de cada enunciado, de cada fenómeno, se va a estar actualizando en caso de que lleve o requiera una actualización para mejorar este tipo de documentos, ¿no? Digo, esto fue elaborado en 2016 y del 2016 a la fecha, pues la parte tecnológica, la parte de instrumentos con los que se llevan a cabo estos estudios, pues también ha cambiado bastante. La tecnología hoy en día pues avanza de una manera impresionante. Entonces, de este tipo de cositas son las que vamos a estar actualizando en estas guías y pues cuando ya estén actualizadas, pues obviamente también se les va a dar a conocer. ¿Ok? Eh,
Como un poquito de antecedentes, esta más o menos ha sido la línea del tiempo de cómo ha ido evolucionando, que desde el año 2000, pues ya se tenía dentro de la Ley General de Protección Civil la definición metodológica del riesgo, se han llevado a cabo diferentes instrumentos, documentos con el diagnóstico de peligros e identificación de los riesgos, de peligros. Se ha publicado el portal del Atlas Nacional de Riesgos, se han llevado guías básicas para elaboración de atlas estatales y municipales, se ha llevado o se ha consolidado la parte del Atlas Nacional de Riesgos como esta herramienta de integración de estas bases de datos geoespaciales y a partir de ahí ha ido creciendo, evolucionando, desarrollándose, integrándose estas plataformas web, pues para que puedan consultarse de una manera ágil y fácil y públicamente, ¿no? No requiere un usuario ni contraseña, cualquier persona puede consultar la información hoy en día tenemos un poquito más de 40 aplicaciones en las que pues se pueden ir consultando de diferentes tipos de fenómenos. Como un antecedente, este libro de diagnóstico de peligros e identificación de riesgos fue un primer esfuerzo para integrar un atlas de riesgos que tuvo como objetivo inducir una conciencia clara y precisa entre la población sobre los fenómenos perturbadores y sus consecuencias para lograr la transición hacia una cultura de prevención y autoprotección. Digo, en este documento se puede pues ver cómo estaba catalogado, cómo se definía la parte de peligro, de riesgo y cómo se definían estos mapas de peligro para los diferentes fenómenos. Asimismo, se llevaron a cabo igual conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su representación geográfica para cada fenómeno. En este caso podemos aquí ver que está el de hidrometeorológicos, también está el de geológicos, sanitario-ecológicos, químico, y pues igual pueden consultarse. Estos me parece que están en la biblioteca del portal del CENAPRED. Pónganle tal cual conceptos básicos sobre peligros y les o guía básica de elaboración y les va a mostrar todos los documentos que se han llevado a cabo aquí en Senapred. Eh, Dentro de todos estos conceptos, dentro de todas estas eh, definiciones que se han estado llevando como riesgo, peligro, sistema expuesto, evento o amenazas. Igualmente, pues dentro de todos los conceptos que también podemos encontrar en Internet o de diferentes instituciones, pues se hizo este ejercicio para poder homologar ciertas definiciones, ciertos conceptos y pues poderlas llevar a cabo una homologación para, pues en este caso, para este país. Es por eso que a partir de la revisión de estos 50, bueno, en ese tiempo de los 52 atlas municipales que fueron financiados por la Secretaría de Desarrollo Urbano mediante el programa de prevención de asentamientos urbanos, eh, y aunque la información estaba homologada, se identificó que se tenían diferentes metodologías para esta cuantificación de peligro, vulnerabilidad y riesgo. No había como una guía, no había como un documento que definiera estas metodologías en las que se dijera cómo se debe de hacer, qué debes de considerar, cómo le debes de hacer, etcétera, ¿no? Entonces se llevó a cabo este grupo de trabajo entre el CENAPRED, CONAGUA, SEDATU y el Servicio Geológico Mexicano para poder homologar las metodologías para la estimación de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Es por eso que a partir de esta homologación, pues ya fue llevado a cabo esta guía de contenido mínimo para la elaboración de Atlas Nacional de Riesgos y que fue lanzado en 2016. Como les comento, esta guía la verdad es que es bastante completa, está bien definida para los diferentes fenómenos y está explicado en caso de que sea peligro, vulnerabilidad o riesgo. Igualmente nos menciona pues el tipo de información que podemos estar entregando, podemos estar elaborando. Digo, en este caso como Senapred integra toda la información a nivel nacional, pues sí, debemos de tomar en cuenta, o más bien la gente o las instituciones que llevan a cabo estos estudios a nivel nacional,
pues deben de tomar diferentes parámetros o características diferentes a los que, por ejemplo, hacen a una escala muy regional, a una escala estatal, ¿no? Si son diferentes parámetros, no podemos hacer un estudio de la misma manera, o muchas veces, digo, poniendo como ejemplo, hemos encontrado casos que nos entregan un atlas a nivel estatal o municipal, pero pues básicamente es un recorte de la información que tenemos a nivel nacional, ¿no? Esa es como una de las malas prácticas que se llevan a cabo y pues sí deben de tomar en cuenta a la hora de llevar a cabo esta información o esta generación de información. No, no basta con hacer este recorte porque pues la información a nivel nacional no tiene el mismo nivel de detalle que a nivel regional o municipal, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener un punto. Si ustedes conocen, y yo creo que sí conocen, la capa de información de la susceptibilidad del deslizamiento de laderas, ya les van a explicar aquí, pero esta capa sí tiene un nivel de detalle pues muy, muy precisa. Entonces, en ese caso, sí se podría llevar a cabo este estudio a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, ¿no? Sí nos permite utilizar esta misma información pues para ver esta parte de susceptibilidad al deslizamiento de laderas. ¿Pero por qué? Porque el nivel de detalle de esa capa sí es muy precisa. Entonces, todo esto ya se los va a explicar el área de laderas y digo, nada más ahorita lo ando mencionando eh, como un primer acercamiento. Entonces, ¿qué es esta guía de contenido mínimo? Esta guía de contenido mínimo, como les comentaba, es de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades. Su objetivo es que el Atlas Nacional de Riesgos contenga criterios homogéneos para que todos los atlas de riesgos integren todos los elementos mínimos que establece el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Esta guía establece por cada fenómeno perturbador cómo se debe de estimar el peligro, vulnerabilidad y el cálculo del riesgo. Se basa en las metodologías establecidas por el CENAPRED para elaboración de atlas municipales y estatales de riesgos. Asimismo, cuenta con anexos técnicos de cada uno de los fenómenos perturbadores para estimación de los peligros, vulnerabilidades y riesgos, además como los insumos que deben considerarse para la elaboración de escenarios de peligros. Pues como les decía, esta guía es bastante completa, realmente no se requiere como una actualización completa de la guía, simplemente hay que revisar cuáles son los puntos que se podrían mejorar y son los que se van a llevar a cabo, pero realmente esta guía está muy completa. ¿Para qué sirve esta guía? Como lo acabo de mencionar, principalmente la homologación espacial, la homologación conceptual, la parte de las definiciones de los conceptos, que sea compatible con el Acta Nacional de Riesgos. Esto sí, bueno, como también de los propósitos de esta participación, es que la información que ustedes levanten, la información que ustedes generen, pues sea compatible con el Acta Nacional de Riesgos. Una vez que nos llega aquí a nosotros, pues la verdad se nos facilita la integración de la información, ¿no? Porque digo, tenemos muchos casos de los que nos ha llegado que sea 100% compatible, que si literal lo recibimos, lo revisamos y lo integramos muy fácilmente, pero ha habido casos de que nos llega la información que no está homologada, que no está proyectada, que no está, no tiene simbología bien definida, que pues simplemente está ahí la capa, pero sin ningún tratamiento, etcétera. Entonces ahí es donde se nos complica, nos vamos atrasando, lo vamos dejando, etcétera, etcétera. Entonces, sí, uno de los requerimientos es que sea compatible, que ya venga bien trabajada, que ya venga en un proyecto, que venga bien almacenada, que tenga su simbología, que traiga también sus metadatos y pues esta información pueda ser integrada de una manera fácil al Acta Nacional de Riesgos. Todo esto vamos a también a dar un poquito de cómo es que deben entregarla y también al final vamos a compartirles un documento pues ya más un poquito técnico de cómo es que deben entregarla, el tipo de proyección, etcétera, etcétera, etcétera.
También nos sirve esta guía como la generación de instrumentos adecuados en las decisiones de la gestión integral de riesgos. Pues digo, ya después de un buen estudio, ya sea de inundaciones o de sismos, pues ya nos permitiría saber pues cuáles son las condiciones de lugares que vamos a estar estudiando o que ya fueron estudiados. Y a partir de ahí saber, pues si aquí siento que, o más bien, ya comprobamos que hay se va a presentar una inundación, pues ya en una de dos, o ya no construimos ahí o mejoramos esa área para evitar una inundación en caso de que pues haya algún hospital, una escuela, etcétera, ¿no? Entonces ya sirve como un instrumento para el desarrollo y para el ordenamiento territorial. Y como les comentaba, también ser más eficientes con los recursos. No, muchas veces, pues sí se piensa, o pues realmente son estudios caros a veces, y pues lo ideal es también, una de las cosas que también se les ha comentado en estos últimos años es que no necesariamente tienen que abarcar todos los fenómenos. Hay que priorizar, dependiendo del estado, dependiendo del fenómeno, pues van primero a hacer como una, un resumen de qué es lo que me afecta a mi estado o a mi municipio, ¿no? Identificar cuáles son los diferentes fenómenos, los diferentes peligros que se acercan a mi comunidad, a mi localidad, y a partir de eso, pues decir, pues le voy a dar un tanto porcentaje a esto, a esto, a esto, pero siempre priorizando lo que más se presente. Si a cada año tengo inundaciones, pues hacer un estudio de inundaciones. Si cada año se mueve mucho por un tema de sismos, pues igualmente hacer como estos estudios de sismos más específicos. Entonces, sí, no gastar recursos en fenómenos que pues realmente no se me presentan dentro de mi estado o municipio. ¿Ok? Pues bueno, este es un ejemplo de las capas que, pues digo, son capas diferentes, diferentes conceptos, pero quiero mostrarles cómo es que se ve el diferente nivel de detalle. Del lado izquierdo tenemos la capa de peligro por lluvias extremas y del lado derecho ya es un mapa de peligro por inundación o de la amenaza por inundación. Entonces, del lado izquierdo, si podemos observar, la información o el dato está como formada por celdas, ahí más o menos en las orillitas de los colores se ve como unos cuadritos y pues si pueden ver, pues está como a nivel estatal, está representado básicamente lo que es el estado de Baja California y pues podemos ver que el peligro por lluvia extrema pues viene desde muy alto hasta muy bajo. A simple vista pues sí se ve que en cierta zona, por la parte norte solo hay un cuadrito, una celda que dice muy alto. Entonces, pues podemos ver o podemos decir que sí, en toda esta zona pues se presenta un peligro muy alto por lluvia extrema. Pero si lo bajáramos de nivel, si lo bajáramos como un mejor nivel de detalle, podríamos obtener este tipo de mapas que está en lado derecho de la pantalla, en donde literalmente ya se puede ver toda la inundación que se podría presentar literal a nivel de calle de la ciudad, ¿no? Entonces, este tipo de mapas con este nivel de detalle, pues nos va a servir un poquito más para la identificación de los lugares en los que se podría presentar una inundación. En este caso, pues todas estas zonas más obscuras es donde el tirante de agua se podría presentar arriba de los 2 metros y pero ya podemos tener un poquito un mejor localización de esta zona de inundación y pues aquí en cambio el nivel de detalle solamente me va a decir que en esa zona roja se podría presentar, ¿no? Pero ya del lado derecho pues ya podemos identificarlo de una mejor manera. Entonces, pues, obviamente llegar a este tipo de mapas pues también requiere un poquito más de nivel técnico, pero pues la verdad que pues
nos serviría y les serviría también tanto a ustedes como Protección Civil, como a los tomadores de decisiones, pues tener este tipo de mapas para los diferentes fenómenos. Igualmente, los tipos de mapas que podemos encontrar o que pues, pueden llegar a ser compartidos, nos vamos a presentar con este tipo de simbologías o de datos en el que por eh, nosotros llevamos con el peligro cualitativo, que a partir de decir alto, medio, bajo, pues ya podríamos o ya nos puede indicar cuál es el riesgo en este caso de sismos. El alto es el naranja, medio el amarillo y el bajo es el verde, ¿no? Pero pues obviamente atrás de estos pues hay números que sería la parte cuantitativa, solamente que pues para de una mejor comprensión de los conceptos, de los fenómenos, pues nosotros podemos llevar a cabo este tipo de rangos para decir cuando es un alto, medio, bajo. Todo esto va a depender para cada fenómeno, para cada este, fenómeno perturbador y esto puede estar esto va a estar indicado en las guías de contenido de mínimo. Y bueno, así es como un ejemplo de un mapa. Esto más o menos se asemeja a lo que es el metadato de la capa, en el que pues cada capa tiene asociado un diferente información. En este caso es una zona de inundación en donde el fenómeno pues está haciendo por inundación fluvial. Su origen es hidrometeorológico, su intensidad del fenómeno va a ser el tirante de inundación. Los detalles de esta capa es una inundación fluvial con tiempo de retorno de 50 años y su duración de periodo de duración es de 4 horas. El nivel de estudio es peligro. Aquí es importante definir qué es lo que se está estudiando. Muchas veces entregan o han entregado atlas indicando que es un atlas de riesgos, pero al momento de ser calificado, de ser analizado este instrumento, pues ahora sí que se toma en cuenta pues de que es riesgo y pues obviamente como es riesgo y no es peligro, pues recibe una no mala calificación, pero sí recibe detalles al momento de dar esta retroalimentación en el que pues digo, obviamente va a decir, no, pues no llegaste a riesgo, simplemente te quedaste en peligro. Entonces hay que definir bien qué tipo de estudios se está entregando, si es peligro, si es una capa de vulnerabilidad o es riesgo, ¿no? La fuente, la metodología, su descripción, la unidad de intensidad, la intensidad cuantitativa y la intensidad cualitativa, ¿no? Lo que vimos en la presentación pasada. Y las observaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron cómo fue elaborada esta capa, bajo qué metodología, etcétera, ¿no? Ya toda la descripción completa que debería de llevar esta información. A ver, voy a pararme tantito a leer las preguntas. Ok. Aguascalientes, bueno, de Fernando Anaya, Aguascalientes tiene como un proyecto elaborar o utilizar los atlas de riesgo, si nos conectan, será menos como una primera etapa. Ok, sí, pues sin ningún problema, tomo nota de esta información. Bueno, específicamente ahorita estoy leyendo el de... Creo que no, pero yo te lo salgo. Ok. Bueno, ahorita voy a guardar estas preguntas. Sí, sin ningún problema, Fernando. Te contactamos y vemos esta acompañamiento que, pues, digo, nos toca seguir para darte esta información de cómo pueden llevar a cabo esta actualización de sus atlas y, pues, qué bueno que vayan a realizar este trabajo. Sí, sí, se va a compartir sin ningún problema. Se la damos aquí a los compañeros de la ENAPRO para que puedan compartir ya a todos los participantes que están inscritos dentro de este curso. Eh,
Creo que hay un problema de audio con Samantha. Digo, creo que es la única, pero si hubiera otro problema, lo checamos, pero creo que sí es el usuario nada más. Eh, Se dice de una actualización de datos nacional de riesgos cada 5 años. ¿Existe un documento legal o por el estilo que indique esta situación? Gracias. Legal, pues realmente no hay. Se está haciendo un documento que pues obviamente va a ser elaborado aquí en Senapred y que va a ser compartido a todos los atlas estatales y a todos los, perdón, a Protección Civil de Atlas estatal y municipal, en la que se comenten estos detalles técnicos de la elaboración de atlas. Incluso creo que en las reglas de operación ya del FOPREDEN, ya del nuevo, de estos apoyos que se están, bueno, ya también de esta nueva, de este nuevo FOPREDEN, por decirlo así, creo que también ahí ya se tiene estipulado el tiempo que debe de tener un atlas vigente de tanto estatal como municipal, pero sí, todo detallitos que vamos a estar diciendo y todo eso va a salir un documento oficialmente de aquí del Senapred y va a ser compartido a Protección Civil, tanto estatal como municipal. Gracias, Jess. Bueno, regresando aquí a la presentación, igualmente aquí tenemos otro ejemplo, en este caso para volcanes, en donde igualmente el fenómeno es el volcanismo, su origen geológico, la intensidad es el tirante de ceniza y como anteriormente se explica cada uno de los detalles, el nivel de estudio, su fuente, la descripción, la intensidad, tanto cualitativa, cuantitativa y sus observaciones que en este caso cómo fue elaborado esta información, ¿no? Entonces sí es muy importante que para cada mapa que ustedes lleguen a elaborar, pues tengan este tipo de información asociada a cada capa. Ahí no me reboté. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un atlas de riesgo? Gracias. Los componentes de un atlas de riesgo es básicamente son los que ya expliqué al principio. Tenemos una plataforma informática que esta plataforma va a integrar estos diferentes tipos de información, que sería el inventario de los sistemas expuestos, mapas de peligro, mapas de susceptibilidad, el inventario de vulnerabilidades y mapas de riesgos y escenarios de riesgos, ¿no? Anteriormente, estados y municipios no se tenía la capacidad de integrar o de contar con un sistema de información o una plataforma informática en el que integrara esta información. Es por eso que, pues, para nosotros, como apoyo a estados y municipios, eh, era importante que se pudiera compartir y ya nosotros apoyábamos con la plataforma informática. Hoy en día, pues sí nos hemos dado cuenta que estados y municipios, obviamente dependiendo de sus capacidades, pueden llegar a adquirir o a contratar o a desarrollar por ellos mismos estas plataformas informáticas que pues dentro de estas mismas plataformas se pueda ir integrando y actualizando esta información. Pero lo que sí hemos visto también es que, pues, en cambios de gobierno, en cambios, pues, de totalmente de las áreas, pues muchas veces estas plataformas o estos instrumentos se dejan de seguir o ya no tienen conocimiento o de plano, pues, desaparecen. Entonces, es muy importante por eso que seguimos con la integración de la información de lo que ustedes generen a nuestra plataforma porque así podemos resguardar la información que en teoría generaron en un momento y pues en caso de que llegue a pasar estos escenarios feos, pues sí, nosotros podamos seguir resguardando la información que generaron, ¿no? Y pues en algún momento ya llevar a cabo el compartir la información, pero básicamente esa es como la práctica. Si ustedes tienen las capacidades de generar un sistema de información, una plataforma informática que integre todo esto, sin ningún problema lo podemos manejar así, solo sí que compártenos la información para pues tenerla resguardada también. Aquí me preguntan una buena pregunta.
de Oaxaca, por la cantidad de municipios que se tienen, ¿cuál sería la recomendación para su elaboración? Para este tipo de municipios y para estados que son muy grandes, la verdad es que hemos estado recomendado que generen que a nivel regional. Digo, es muy, a veces yo creo difícil políticamente para que diferentes municipios puedan como ponerse de acuerdo, pero digo, se podría llegar a realizar estudios a nivel regional y ya estos estudios pues obviamente va a abarcar diferentes municipios, diferentes regiones, zonas y pues pueda ayudar a la generación de información geográfica para estos municipios o para esta zona o para esta región. Entonces, sí, se recomienda cuando son municipios muy chiquitos y están dentro de una misma área, llevar a cabo estudios regionales que abonen información específicamente a este conjunto de municipios, ¿no? Igualmente, como les comentaba, podemos llegar a estas pláticas, a estos acercamientos para pues, poder dar una mejor atención y ver cómo es que se podrían llevar a cabo estos estudios. Pues bueno, la plataforma informática que básicamente es el sistema de información geográfica, pues como les comentaba, muchos estados o municipios ya empiezan a tener experiencia y conocimientos en cómo desarrollar, cómo integrar, o simplemente contratan alguna solución para que puedan abonar su información en un sistema. Entonces, para esta parte, pues digo, se tiene que igualmente con que nosotros podamos consultar la capa, visualizarla, y hacer como diferentes tipos o que tenga diferentes herramientas, podemos validarlo, por decirlo así, de que podemos consultarlo. Digo, también es importante que también sea de manera pública, porque pues tampoco sirve de que solamente el Estado o municipio pueda revisar esta información. Al final de cuentas, sí requerimos que la información sea pública para su consulta, porque al final de cuentas, si nos llega a nosotros, pues realmente también toda esta información se va a convertir pública. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esas cosas. La cartografía base para la generación de un mapa de riesgo, pues aquí está representado como diferentes productos cartográficos, ya sea información obtenida a partir de imágenes de satélite, con un poquito más de precisión y resolución de los modelos digitales de elevación, que pues hoy en día lo que son los drones ayuda bastante, tanto económicamente como en tiempo, para la generación de estos modelos digitales de elevación. Ya con un levantamiento con dron se puede obtener un buen modelo digital de elevación y a partir de pues llevar a cabo los diferentes estudios para diferentes fenómenos, ¿no? Y el catálogo de bienes expuestos, que igualmente dentro de la guía explica cómo es que se debe de llevar a cabo este levantamiento, cuáles son las características para los diferentes tipos de fenómenos. Entonces, dentro del portal del Atlas Nacional de Riesgos, dentro de su sección de descargas, van a poder encontrar la guía de contenido mínimo y también sus anexos que pues están ahí establecidos dentro de la guía para que la descarguen y pues ahí puedan llevar a cabo sus consultas. Es un poquito de los componentes. Para aquí el caso del sistema de información geográfica nos menciona específicamente que el SIG deben utilizarse capas de información de tipo geográfico compatibles con las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgos, por lo que el formato se considerará para la información referente a peligro, vulnerabilidad y riesgo de tipo vectorial en el SHAPE. Entonces, el formato SHAPE contará con al menos los archivos del CHP, CHX, GDB, PRJ, SBN y SBX. Se deberá integrar un diccionario de datos para describir cada campo de tabla de atributos. Muchas veces nos entregan la capa sin este diccionario de datos, entonces hay que estar adivinando, hay que estar más o menos asociando de qué es lo que menciona el campo de la tabla
para poderla asociar a la capa, ¿no? Entonces sí es importante que también entreguen este diccionario de datos para poder, bueno, para archivos raster, que son como las imágenes que son muy pesadas, igualmente ayudar a presentar los fenómenos perturbadores. El sistema de referencia espacial es el Sistema Geodésico Nacional ITRF 2008 y la proyección cartográfica cónica conforme de Lambert, ¿no? Entonces, en el documento que les vamos a entregar posteriormente ya les vamos a ir detallado todo este tipo de información, incluso les podemos entregar ya la proyección para que pues ya conviertan todas sus capas a la proyección definida. Se deberá elaborar los metadatos para cada una de las capas, apegándose a las variables que establecen la norma técnica para la elaboración de metadatos de INEGI. Las capas de información deberán integrarse con bases de datos geográficos dentro de un proyecto SIG y deberán estar clasificadas de acuerdo al tipo de fenómeno y tener definida una simbología. El SIG deberá contar con herramientas para su visualización, consulta, análisis espacial y temporal que permita la actualización permanente de la información. Y la información sobre peligros, vulnerabilidad y riesgo deberá ser difundida de manera simple y clara mediante un sistema basado en Internet para consulta pública. Eso es como les comentaba del SIG o del Sistema de Información Geográfica. En caso de que lleguen a manejar uno propio, debe de ser claro, sin ningún, ahora sí que ninguna complicación, que sea accesible y los datos abiertos bajo los estándares establecidos por la OGC. ¿Ok? Me preguntan también, ¿qué instrumentos financieros se ofrecen o se otorgan por medio de la parte normativa para elaboración de atlas a nivel municipal y estatal? Pues ahorita de lo que nosotros conocemos en estas nuevas de reglas de operación, para poder solicitar un proyecto preventivo, sí se requiere contar previamente con un atlas estatal municipal. Digo, ya podemos verlo definidamente. Entonces, en caso de no contar, aquí sí, pues sí sería ver cuál sería buena manera. Digo, aquí quisiéramos creer que para cada municipio, pues que tengan con un cierto, ¿cómo le llaman? Recurso para poder elaborar este documento o esta información y ya teniendo esto, pues poder ya generar a lo mejor o solicitar recursos para llevar a cabo unos mejores estudios, etcétera, ¿no? Como les digo, cada estado, cada municipio es diferente, hay que ver las características y por eso es mismo es que no, les comento, acérquense con nosotros, mándenos un correo para poder llevar a cabo estas pláticas y ver de qué manera sería la mejor. ¿Ok? Y bueno, a partir de aquí son como ya un poquito más específico. Nosotros manejamos, bueno, el ATE Nacional de Riesgos está integrado con el software de Esri. Esto no, la verdad nos facilita bastante a la hora de elaborar los proyectos, de la integración de la información, etcétera. Entonces, nosotros recomendamos o les pedimos que nos manden la información bajo este estándar, que sea un MXD, en este caso que sea con la versión 10, que es con la versión que tenemos hoy en día. No hemos podido actualizar, pero ya esperamos que podamos actualizar pronto estas licencias. Eso es en caso de que tengan ustedes con licencia, o sea, tampoco es obligatorio que lo hagan. Si lo tienen, bien, si no, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver un poquito rápido esta parte, pero bueno, en primera que sea con licencia, bueno, si son licencia ESRI, que sea a través de un MXD o un MPK. El MPK es como ya la integración, es como un cipeado de toda su información en la que simplemente nosotros recibimos y ya está guardado simbología, la estructura, etcétera. Este, y bueno, el otro que les mencionaba es el MXD, en el que pues ya dentro de MXD, pues ustedes deben de guardar la información ya sea con Shapes o con un geodatabase para que puedan, pues sea más fácil el manejo de la información.
Aquí les menciono, los proyectos de ArcGIS que se compartan deberán estar guardados en una versión 10 o inferior. Esto por la compatibilidad, la verdad, que nosotros tenemos con las licencias. Y pues bueno, las características de los geodatabase que nosotros recomendamos es que sean nombres cortos, que excedan 15 caracteres, que no tengan espacios, que no tengan acentos y sin caracteres espaciales. Esto es porque al momento de abrir, pues igual puede, por un carácter, puede ahora sí que afectar todo el geodatabase. Entonces es mejor utilizar este tipo de caracteres y este sería el ejemplo de cómo sería más o menos la estructura de un geodatabase. Igualmente las características del proyecto, aquí está definido la parte de la proyección y muchas veces también nos llega la información con cuando es un MXD, nos llega este signo de interrogación, eh, digo, de exclamación en rojito, y esto es porque no encuentra la capa. Muchas veces guardan el MXD, pero nada más nos mandan el MXD, pero no nos mandan la información. Entonces hay que tener bien estructurado y bien asociado las capas de información que nos envían con el MXD. Esto se soluciona con las rutas relativas al momento de guardar o llevar a cabo este proyecto. Aquí en la parte de archivo, en las propiedades del documento, vamos a seleccionar en Path Names, Store Relative Path Name to, to Data Source, que básicamente es guardar la información dentro de la path, dentro de la estructura de datos del propio MXD, ¿no? Entonces, toda esta información se va a guardar como del mismo nivel y ya una vez que nos comparten la información, copian y pegan o cortan, todo esto, en este caso sería como este ejemplo, cortan, pegan y ya nos los mandan para que no haya ningún problema. El nombre de las capas, esto aplica tanto para como el ArcGIS o como el QGIS, que la gran mayoría lo maneja. Entonces, este tipo de detallitos, que en este caso sería la simbología, muchas veces igualmente, para una capa necesitamos que diga el nombre de la capa y entre paréntesis, en este caso, en la institución que lo elabora y el año, ¿no? Y abajo qué es lo que representa la simbología, en este caso grado de peligro y los diferentes niveles para esta capa. Cuando es un grupo de capas, pero habla de lo mismo, en este caso son los casos de chikungunya, vamos a tener un título de lo que habla la institución, su año, y ya después dividido en total, en mujeres, en hombres, niños o mayores de 60, ¿no? Muchas veces está trabajada así y nada más pedimos que lo agrupen bajo un mismo título y esté en esta estructura. Igualmente descriptivo al contenido, las siglas de la institución para poder reducir el nombre del enunciado, el año de elaboración, la unidad de medida también de cómo están los datos, iniciar con mayúsculas, con excepción de los nombres propios o siglas de la institución, y en caso de pertenecer a la misma fecha e institución, no es necesario poner las referencias de la capa. La simbología igualmente deben ser representativas a las capas o no utilizar símbolos para 3D porque siempre nos causa conflicto con eso, y que en caso de que no sea nativa de ArcGIS se deberá mandar la imagen correspondiente en formato PNG para que nosotros podamos integrarla a la capa, ¿no? En este caso fueron simbologías propias de Lina que nos las compartieron y pudimos agregarlas sin ningún problema. Las tablas, igualmente, aquí es lo que les decía de la parte de diccionario de datos, que hay que muchas veces nada más viene nest, moon, log, op, entonces sí tener ya definido o entregarnos el diccionario de datos para poder llevar a cabo esta actualización de los campos. Esto es lo que él mencionaba, donde nada más menciona C institucional, pero pues realmente es correo institucional, ¿no? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. El sistema de referencia, como lo había comentado anteriormente, es el ITRF 2008 y su proyección, que sería la cónica de Lambert.
Igual toda esta información vendría en el documento que les vamos a entregar después, ya con la proyección también establecida. Y como les comentaba, para licencia libre, que básicamente es el QGIS, esta información igualmente se maneja como shapefile, se consideran las mismas condiciones para el nombrado de las capas, la parte de la simbología, guardar la información en formato QGZ, que sería el equivalente al MXD, y se puede compartir el proyecto de QGIS en un GeoPackage, ¿no? Que igualmente sería el MPK por parte de Esri. Y para la estructura de los proyectos viene datos básicos y fundamentales. Ahí les pongo que son los límites municipales, curvas de nivel, las redes hidrográficas, el sistema expuesto, que sería infraestructura y población, estudios específicos como rutas de evacuación, escenarios de inundación, mapas comunitarios y agentes perturbadores que, pues como viene en la guía de contenido mínimo, geológicos, hidrometeorológicos, químicos, socioorganizativos y sanitario-ecológicos. Les dejo el correo de lo que es el área, anr.administración@senapred.unam.mx, para que, se los vamos a dejar en el chat, para que cualquier cosa, cualquier duda nos comenten, nos escriban. Y de todas maneras, el día viernes vamos a estar por aquí otra vez para, pues, alguna otra duda que les surja, pues lo podemos atender, ¿no? De todas maneras nos pueden escribir sin ningún problema. Y pues sería todo de mi parte en este momento.